Circuito Éxitos. Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Maturín, que llega a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, como lo hemos dicho, si está escuchando los últimos 10 minutos de nuestro programa en la hora anterior, se suspendieron las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, eso lo sabe el país, en plena jornada del día viernes de la semana pasada. Pasó mucho, menos el voto de la mayoría, la verdad, hay que reconocerlo. Ya escucharon al profesor Amalio Belmonte, no en su calidad de candidato, que también, pero sobre todo de secretario a la Universidad Central. Ahora, en esta parte tenemos previsto conversar con hasta otros 3 candidatos. Vamos a tener al doctor Enrique López Loyo vía telefónica, vamos a tener a Paulino Betancourt. Nos acompaña en el estudio Humberto Rojas, profesor titular de la Universidad Central, licenciado en física, PhD en física atómica y molecular de la University of Manchester en Reino Unido, candidato a rector de la Universidad Central. Humberto, bienvenido. Gracias, Román. Buenos días a todos. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Bueno, lo que pasó el viernes fue, por una parte, tenemos que alegrarnos por la participación y todo el entusiasmo expresado por la comunidad universitaria. Fue un día de reencuentro, un día muy bonito en términos de todo lo que significa la participación, el ánimo. Pero por otro lado, bueno, fue una jornada que no culminó satisfactoriamente para nadie, donde se evidenciaron una cantidad primero de irregularidades, por problemas con la distribución de los cuadernos, la inexistencia del material electoral y luego una serie de desaciertos relacionados a la información suministrada por aquellos que tenían la responsabilidad de, alguna manera, conducir el proceso. ¿Esto se garantiza que no vuelva a ocurrir con la decisión que toma el Consejo Universitario? Es decir, primero, darle un espaldarazo a la fecha del 9 de junio, pero designar una comisión técnica y contralora, solicitar a esa comisión que hoy presente un informe detallado, que cada candidato, lista de candidatos, tenga representantes en la comisión electoral. ¿Con eso podemos garantizar que efectivamente el día 9 sí vaya a haber elecciones? Bueno, con eso podemos mitigar los efectos de cualquier error. Creemos que hay que adoptar una serie de medidas ahora, una serie de auditorías que deben llevarse a cabo durante todo este proceso. Auditoría, por supuesto, de los cuadernos. Tenemos reportes de errores en la información que tenían los cuadernos. Auditoría de impresión. Pero también hay una etapa a la cual no llegamos el día viernes, que es la etapa de escrutinio y totalización. Entonces tenemos que auditar también los elementos que tienen que ver con esta etapa del proceso y bueno, estaremos atentos y bueno, habrá que tomar las decisiones si efectivamente durante este tiempo que se estima para la elección no se cumplen las condiciones. Bueno, habrá que tomar la decisión que debió tomarse en el caso de la elección del viernes, dado que evidentemente hubo un retraso de mínimo 8 días en el cronograma, lo cual debió alertar a quienes estaban conduciendo el proceso, que había algún problema. Nos decía el doctor Amalio Belmonte que el día miércoles, previo a la elección, 2 días antes, presentaban una especie de informe y todo parecía estar marchando, pero dice, bueno, ellos omitieron alguna información de interés que hubiera conducido a la posibilidad de suspender el proceso del viernes. Sí, es correcto. El día 15 de mayo estaba pautada la publicación del registro final y fue el día 23 cuando finalmente se publicó. Ya esto te está indicando un retraso de 8 días que de alguna manera distorsionó todo el calendario. Entonces, si efectivamente había problemas, debieron supervisar primero el proceso de manera detallada y luego entonces alertar sobre este posible retraso en el calendario. Claro. Vamos a recibir en esta conversación al doctor Enrique López Loyo. Como saben, es médico patólogo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Patología, también candidato a rector de la Universidad Central. Doctor López Loyo, gusto saludarle. Muy buenos días, Román. Buenos días, Humberto. Buenos días. Le va quedando claro, no solamente a la universidad, doctor López Loyo, al país, que la responsabilidad es de la Comisión Electoral, ¿cierto?
Bueno, lo que está ocurriendo allí cuando ellos emiten una declaración la noche de ayer, establecen lo que yo diría una serie de eventos desafortunados que hacían inviable el proceso técnicamente. Al momento del inicio no había la seguridad de que se generase la tranquilidad para el flujo del material electoral, para todos los condicionantes que aseguraban la idoneidad del flujo de los votantes. Por lo tanto, tal como ha dicho mi compañero, técnicamente ya una semana antes no había viabilidad, de acuerdo al informe que ellos presentan. Identificamos, por ejemplo, que el propio secretario de la comisión, el día 20, había propuesto internamente la suspensión del evento porque no habían consistencias desde el punto de vista técnico, no habían soportes, no había tiempo en la revisión de los componentes, inclusive de las impugnaciones, la definición de ese material electoral y la pertinencia también del listado de electores, la revisión final. Por lo tanto, había una situación grave. Nosotros comenzamos a preocuparnos ya con un diferimiento inicial de la hora del inicio del proceso. Luego, ya al mediodía, estaba haciéndose inviable la posibilidad de su realización. Doctor López Loyo, imagino ese día usted en permanente contacto con su equipo de trabajo, pero ¿lograron hablar entre ustedes, candidatos? Es decir, López Loyo y Rojas, ¿conversaron en algún momento ese día? Sí. Finalmente, en las primeras horas de la tarde hubo un encuentro entre los candidatos e igualmente los integrantes del Consejo Universitario. Allí se habló con el presidente de la Comisión Electoral, nos definía las situaciones del proceso, incluyendo las debilidades técnicas en la aplicación de los tiempos de realización. Por supuesto que se le hizo el reclamo justo de que no se ha debido llevar el proceso en condiciones tal que lo puso en peligro, y además todo el esfuerzo de la universidad para que este evento se realizara, y además dejar afuera y a las personas que estaban allí participando democráticamente, dándole ahora una dificultad para que ellos recobren una confianza en un equipo, en un equipo que está al frente de las elecciones, pero además en la posibilidad de que puedan asistir de nuevo. Nosotros estamos haciendo un llamado que si así el 9 de junio se va a realizar en forma definitiva, esté condicionado por la calidad técnica del proceso, con una supervisión adecuada. Inclusive estamos solicitando que ese material sea llevado a las instalaciones del propio campus universitario. Ayer solicitaba a los compañeros candidatos que igualmente otra vulnerabilidad es que se tenga a resguardo las máquinas de conteo que están allí también con la Comisión Electoral, y la veeduría de los equipos, de nuevos adicionales equipos técnicos, y de los equipos participantes como candidatos, debería garantizar el proceso. Sin embargo, como ha dicho mi compañero hace rato, se debe identificar definitivamente las posibilidades de la realización del proceso. Nosotros apostamos que sea este próximo 9, sin embargo, también debemos saber que la solución siempre debe ser por la vía democrática, que es lo que garantiza el voto como instrumento de transformación y legitimación. La voz del doctor Enrique López Loyo, Humberto Rojas con nosotros en el estudio. Sí, bueno, lamentablemente el día de la elección se presentaron dos eventos. Primero, una rueda de prensa donde el presidente de la comisión, acompañado por algunos de los candidatos, insistía en que la elección podía continuar. Luego, posterior a esta rueda de prensa, otros 4 candidatos nos acercamos a la Facultad de Medicina, donde estaba reunida la comisión electoral, y es después de esta reunión y al presentar los argumentos que tenían que ver con, primero, el sesgo que existía para el momento de esa reunión en la votación. En ese momento no habían votado ningún profesor. O sea, el sector universitario de mayor peso no había podido emitir ni un solo voto. Y efectivamente no estaba completo el material en ninguna de las facultades del campus de Caracas, no así en Maracay, donde efectivamente se pudo hacer la elección de manera total y transparente. Y luego, posterior a esa discusión donde hicimos los planteamientos que tenían que ver con la parte técnica y las características del proceso en sí, fue que el presidente de la comisión aceptó que no era posible continuar con el proceso.
Doctor López Loyo, ahora que conversamos con el doctor Amalio del Monte, también candidato como ustedes, pero además secretario de la universidad, nos decía que al menos en 2 facultades sí se logró hacer el proceso de votación total, es decir, culminó con éxito al menos en 2 facultades, y que él es de la idea que de cara al día 9 sean respetadas esas votaciones que ya se hicieron el viernes. ¿Coincidiría en eso con el doctor Belmonte? Yo coincido con eso porque ellos respetaron el procedimiento, ellos lograron hacer el procedimiento de forma transparente y eso es un punto de partida para iniciar la discusión que harán hoy la Comisión Electoral y el Consejo Universitario. Considero que es justo para ellos que se respete el proceso. Sin embargo, cuando evaluamos estadísticamente los procesos, no son comparativos. No va a haber, digamos, una condición similar al tiempo 0 y al tiempo 1 que podría ser el 9 de mayo. Podría haber más posibilidades de participación, menos posibilidades. Algunos de quienes emitieron el voto probablemente pudiesen haber tenido, por ejemplo, para esa fecha algún incidente. Y desde el punto de vista estadístico tal vez es difícil comparar un evento con el otro. Sin embargo, se cumplió el proceso y lo que está ocurriendo allí es que ellos tienen bajo resguardo esos resultados. Y es absolutamente válido que soliciten que se les dé el favor de mantener esa evidencia como participación sin ningún tipo de problema al final, aunque tuvieron al principio algunos traspiés desde el punto de vista técnico, pero cumplieron el proceso. Yo estoy de acuerdo con que esas 2 facultades deben mantener su votación original. Bien, doctor López Loyo, gracias por su tiempo hoy. Gracias. Es el médico patólogo quien fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Sociedad Venezolana de Patología, candidato a rector de la UCB, Enrique López Loyo. Incorporo en esta conversación al profesor titular, licenciado en Química, doctor en Ciencias, candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela, Paulino Betancourt. Paulino, muy buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por la llamada. Paulino, a usted lo mismo que le he preguntado a los otros candidatos que hoy nos acompañan, ¿en qué falló la comisión? Porque de pronto el viernes empezaron a correr todo tipo de especie de excusas como para justificar la suspensión, incluso se habló hasta de inundaciones. ¿En qué falló la comisión? Bueno, creo que fue justamente en la etapa de custodia del material y en lo que fue la distribución. Es un ejemplo como sería el Plan República en las elecciones nacionales. Y allí en esa etapa es que donde hubo justamente el problema. Y creo que parte de la conversación que se tuvo, o el debate que se tuvo sobre si la elección era automatizada o manual y que por eso había sido el problema, creo que allí no debió, las irregularidades que se constataron no tuvieron nada que ver, porque no llegamos justamente al acto de escrutinio, y no tuvo nada que ver con la totalización si fuera manual o automatizada. La falla tuvo que estar justamente en la cadena de custodia y la logística del acto de votación. El doctor Amalio del Monte decía, mira, había el presupuesto, había el reglamento que tanto se discutió, más bien habló de dificultades en la data, habló de dificultades en Internet y lo más grave es que habían omitido información en un informe previo al día viernes de la votación. ¿Qué esperan de esa comisión electoral para el 9 de junio ahora? Bueno, yo había el mismo día viernes solicitado que esa comisión renunciara y que pusieran pues sus cargos a la orden. Sin embargo, el Consejo Universitario acordó la formación de una comisión técnica de supervisión de esta comisión. Sí, para lo cual, bueno, nosotros estamos proponiendo que efectivamente se cumplan con los reglamentos que ya establecían en el artículo 12 que cada uno de los comandos de campaña debía de tener una persona que estuviera supervisando a la comisión. Sin embargo, eso no se llegó a hacer y, bueno, acompañamos al Consejo Universitario en esta decisión y en ese sentido nosotros proponemos que se incorpore al profesor Miguel Castillejo, que es un experto electoral dentro de la universidad, para que dirija esta comisión de supervisión. Tengo en el estudio, profesor Paulino Betancourt, a Humberto Rojas. ¿Coincidiría con la incorporación de este profesor a la comisión? Sí, bueno, hay distintos profesores que están que tienen manejo de la información electoral. Debemos recordar que la auditoría técnica que se realizó a las máquinas del CNE
fue coordinada por profesores de la Facultad de Ciencias en el área de computación. Por supuesto, el profesor Castillejo es un posible candidato para esta comisión. También está el profesor Robinson Rivas. Hay gente relacionada con el tema electoral en la universidad que podían incorporarse. También hay una comisión que ya fue nombrada por el Consejo Universitario para la evaluación inicial del método que debió ser utilizado para la elección. Esa comisión también está constituida por expertos electorales, algunos de ellos incluso observadores internacionales. Entonces es importante, hacer un equipo supervisor y contralor de lo que suceda, aparte de aquellos representantes que cada uno de los candidatos pueda incorporar. Ahora, doctor, no coincido en la apreciación de que fue en la cadena de distribución. Hay problemas en el material y en los datos. Okay. La impresión de los cuadernos no se llevó a cabo en su totalidad, y entonces no puede ser solamente atribuido a un problema de distribución. Doctor Rojas, y coincidiría también con el doctor Betancourt en que a lo mejor pensó en algún momento este fin de semana que lo mejor es que esta comisión electoral pusiera sus cargos a la orden. Creo que dada la responsabilidad que tiene, sobre todo el presidente, en algún momento consideré que debió apartarse de su cargo el presidente, no así la totalidad de la comisión. Esto lo digo responsablemente porque el presidente emitió durante las declaraciones el día viernes, insinuó que podía haber sabotaje. Esto es sumamente grave, claro. Porque de alguna manera desorienta a la comunidad universitaria y el país sobre las causas reales o causas objetivas que pueden haber conducido al problema. Claro. Sin embargo, apoyo la decisión del Consejo Universitario, y así lo sugerimos también, que hubiese participación de una comisión que de alguna manera pudiese coordinar. En todo caso, si hubo sabotaje, ¿de quién y cómo? Claro, habría que determinar mediante una investigación de qué se trató el sabotaje. Así es. Digamos, porque en ese momento, en el calor de la jornada, surgieron una serie de elementos que por supuesto, pudieran ser considerados graves, extremadamente graves, y algunos de ellos, tal como señalaba, refirió el que se mojaron el material, que hubo problemas con la distribución, que hubo... Pero al hablar de sabotaje, ya introduce un elemento subjetivo que distorsiona toda la información que se genera, y por lo tanto puede causar más problemas que beneficios al proceso. Claro. Doctor Betancourt, ¿algo que agregar sobre todo qué espera de estos días hasta el 9 de junio? Sí, quería mencionar justamente con respecto a lo que mencionaba el profesor Humberto Rojas, que la universidad ha hecho un sinnúmero de elecciones sin contratiempos en el pasado. Habíamos sido un ejemplo de cómo se hacían elecciones sin ningún inconveniente. Sin embargo, lo que pasó el viernes debe ser investigado, y si hubo una mano peluda, tendría que responder ante la UCB y el país por todo lo que ocurrió. Claro, sí, efectivamente. ¿Qué ocurrió y quién lo hizo? Muchísimas gracias, doctor Betancourt. Con gusto. Paulino Betancourt es profesor titular, licenciado en Química, doctor en Ciencias, candidato a rector de la UCB, y con esto también despedimos. Humberto, ¿algo que agregar? No, invitar de nuevo a la comunidad universitaria al próximo evento. No podemos desmayar. Es importante de alguna manera renovar las autoridades universitarias y los representantes a las instancias de cogobierno universitario, y invitamos de nuevo a nuestros profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros a participar el día 9 de junio. Es la voz de Humberto Rojas, profesor titular de la Universidad Central, licenciado en Física, PhD en Física Atómica y Molecular por la University of Manchester en Reino Unido, candidato a rector de la UCB. Han escuchado también al doctor Enrique López Loyo, al doctor Paulino Betancourt y antes al doctor Amalio Belmonte. Todos son 4 de los 7 candidatos a rectores de la Universidad Central. Son las 7:29. Permítame, por favor, compartir algunos mensajes publicitarios para ir al corte con algo de buena música.